Hola hermanos, Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de predicación. Le animo a disponer su mente y su corazón para recibir la palabra que estoy segura Dios tiene preparada para usted. Hola hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Continuando con las enseñanzas de las iglesias, hoy te voy a hablar de una iglesia en particular, la iglesia del libro de los Hechos, o también conocida como la iglesia gloriosa. En las predicaciones anteriores, el pastor nos hablaba sobre la importancia de congregarnos y de que tanto tú como yo y todas las personas que estamos en el camino del Señor tengamos esa oportunidad de servir dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de cuerpo o en qué tipo de cuerpo quieres estar? ¿Realmente quieres ser un ojo que vea bien? ¿Una mano que realmente ejecute? Yo te invito a que en este momento tú puedas analizar qué clase de miembro en este cuerpo has sido a lo largo de este tiempo. Fíjate que en el libro de los Hechos nos habla justamente de cómo comienzan las iglesias. Y para esto te invito a que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 8. Y es ahí donde comienza por primera vez a enunciarse la palabra iglesia. Es bien importante que nosotros entendamos qué es una iglesia o a qué se refiere cuando se enunciaba esta palabra. En la escritura dice, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa parte se menciona la palabra iglesia. Y a mí me gusta hurgar justamente en los significados de las palabras y analizando qué significa realmente, cuál es la etimología de la palabra iglesia. Entendemos que viene de un vocablo griego que se enuncia de forma latinizada como eclesia, que a su vez tiene la connotación de llamar afuera de una reunión popular o una asamblea. Es bien importante entender este punto. Dice que es llamar hacia afuera, no que te encuentres dentro de algún lugar. La otra parte tiene que ver con ek. Cuando nosotros separamos eclesia, separamos ek con kaleo, y en esto yo puedo ver una diferenciación. ¿Por qué? Porque este vocablo ek, aparte de que me está enunciando la cuestión de salir afuera, me habla también de regresar al origen, de salir del lugar, de salir de tiempo. Entonces entendemos que cuando hablamos de iglesia realmente es muchísimo más que una simple reunión que nosotros podamos tener. El otro vocablo, kaleo, tiene la connotación de llamar, de invitar, convidar o decir. Si nosotros lo volvemos a formular esta palabra, entonces entendemos que cuando nosotros hablamos de iglesia, también podríamos referirnos a regresar al origen. Salir para que tú llegues a tu origen, y el origen es Dios. Y entonces el significado de iglesia empieza a tener algo más profundo. No solamente es una reunión en donde nos vamos a juntar todos, sino es que yo voy a salir para poder regresar a mi origen, para poder tener este contacto directo con el Señor. Con esto entendemos la importancia de las iglesias que no se encuentran dentro de un lugar, sino que tenemos que estarlo buscando constantemente afuera.
Y es por eso que cuando nosotros vemos las reuniones en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la convivencia que tenían las personas era completamente diferente a la convivencia que tenemos hoy en día. Y por eso es importante que en este momento nosotros estemos analizando justamente esta iglesia gloriosa. ¿Cuáles eran los elementos, cuáles eran las características que esta iglesia tenía y por qué posee este nombre, la iglesia gloriosa? Porque no es en vano. Fíjense que cuando nosotros abrimos el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Con eso empezamos el libro de los Hechos, y antes de continuar con el versículo, quiero primeramente ponerte en contexto por si en ese momento te encuentras perdido. Recordemos que estamos terminando los libros de los evangelios. Ya crucificaron al Señor Jesús. Ya resucitó el Señor Jesús y estuvo un tiempo con sus apóstoles. Les estuvo enseñando, les estuvo hablando sobre la promesa. Y Él les dio una indicación de que no se fueran y que esperaran ahí a que viniera el Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros encontramos en el libro de los Hechos es la obediencia. Ellos pudieron irse, ya se había ido también el Señor, pero había una promesa. De hecho, había varias promesas, pero entre ellas era que iba a venir el Espíritu Santo y que Él iba a regresar también. Y ellos obedecieron. Y entonces encontramos en el libro de los Hechos 1:14, que todos ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Y aquí me llama la atención otras palabras importantes, porque tenemos la palabra perseverar y tenemos la palabra unánimes. De entrada, cuando nosotros hablamos sobre perseverar, entendemos que es una persona que se mantiene firme, que es constante en su manera de ser y en su manera de actuar, no fluctúa. Dice algo y eso lo cumple. Y dice la Escritura que ellos estaban en esa forma. Estaban perseverando, pese a todas las cosas que pudieron pasar en su mente, en su entorno, ellos seguían perseverando unánimes. Y cuando hablamos de la palabra unánimes, esta se me hizo tan bonita. Antes yo la había escuchado y cuando me hablaban sobre la palabra unánime, decían, pues es que todos están de acuerdo. Y yo decía, pues pueden decir juntos, ¿no? Todos están de acuerdo, juntos. Pero cuando estaba analizando la palabra unánimes, no solamente es estar junto, es poder tener esa comunión, y hacía una referencia a respirar de la misma forma. Si nosotros entendemos que yo puedo estar en unanimidad con otra persona en el momento en el que los dos estamos respirando casi igual, porque estamos exhalando y jalando aire en el mismo momento, entonces ya no me está hablando solamente de estar juntos compartiendo espacio, sino que hay una profundidad de sentir. Y dice la Escritura que ellos estaban perseverando unánimes en la oración. Nadie tenía que decirle, ¿sabes qué? Ponte a orar y ora bien, deja de dormirte aquí en la iglesia. No, porque ellos tenían ese fervor. Cuando ponen la palabra unánimes, nosotros debemos entender que todos tenían ese fervor de la oración, que todos se gozaban en ese momento. Qué padre poder estar en una reunión así, ¿no crees? En donde realmente todos unánimes, perseverando en la oración, entregados completamente al Señor y a lo que Él me pueda dar y lo que yo le quiero dar en ese momento, porque eso es lo que estaban haciendo ellos.
Y aquí recordamos puntos importantes. Justamente cuando ellos estaban esperando al Señor y estaban todos en esa unanimidad orando, necesitaban llenar un espacio, porque recordemos que Judas lo había perdido al momento en el que traiciona al Señor, lo entrega y después él se suicida y demás, entonces queda un lugar libre. Pero aún así, ellos no dijeron, bueno, queda un lugar libre, a ver, fulano que viene casi siempre, todos los días lo veo que se sienta ahí en este lugar, ese que quede. No, ellos no lo hicieron a su propio parecer, porque aún en esa decisión, ellos se tomaron el tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. No solamente estaban en obediencia, estaban en unanimidad orando, sino que todo lo que estaba pasando en su entorno se lo consultaban al Señor, porque aparte sabían que era algo importante. Ellos tenían bien marcado en su mente hacia dónde iban a ir, o posiblemente no tan marcado porque no tenían la dimensión tan grande de lo que iba a pasar, y esa dimensión la tenía el Señor Jesús. Pero ellos apenas iban a despertar. Sabían que iba a pasar algo grande, sabían que tenían que obedecer, porque ellos creían fielmente en lo que había pasado y lo que ellos habían expectado. Y entonces ellos se encontraban justamente teniendo estos 3 puntos importantes. 1, la obediencia completa al Señor. 2, orar constantemente en esta unanimidad. 3, pedir siempre la dirección del Señor para tomar decisiones. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas veces le has preguntado al Señor sobre las decisiones que tú vas a tomar en tu vida? Cada día nosotros tomamos decisiones, claro, pero hay decisiones muy particulares, decisiones que van a regir completamente nuestra vida. ¿Estás tomando tiempo para orar y pedir la dirección del Señor? ¿Realmente estás queriendo escuchar al Señor o estás haciendo oídos sordos? Porque aquí tenemos este punto de la iglesia gloriosa. Ella sí se daba ese tiempo de poder escuchar, de poder pedir, de poder buscar esa dirección. Continuamos con esta iglesia y dice la Escritura que esa mañana, en el día del Pentecostés, otra vez todos estaban en ese recinto, unidos, orando, perseverando, clamando al Señor, con ese fervor en la oración, y justamente en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo a sus vidas. ¿Y qué es lo que hace? Hace un quiebre completamente. Ahora sí que en el momento cuando ellos llegan, son una persona, viene el Espíritu Santo, los quiebra completamente y los reviste. Y salen personas completamente diferentes, personas llenas del Espíritu Santo, personas que ya no se quedan calladas cuando alguien les empieza a decir algo. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa convicción. Porque desciende poder y autoridad de lo alto sobre ellos. Y entonces nos podemos dar cuenta de cómo los apóstoles empiezan a cambiar, de cómo la predicación empieza a cambiar. Las actitudes que ellos tienen también comienzan a cambiar, porque ya no son solamente ellos, porque ya han sido tomados, ya han sido llenados completamente. Y nos damos cuenta de la importancia que es que nosotros estemos buscando cada día la llenura del Espíritu Santo, porque se nota. Si nosotros lo podemos notar en la iglesia, también se nota cuando una persona está llena del Espíritu Santo y cuando una persona no tiene al Espíritu Santo. En ese momento, cuando este pueblo que está deseoso de seguir la voluntad del Señor, es cuando empezamos a ver cómo empieza a surgir realmente la iglesia, con el sentido original,
No una iglesia donde todos nos vamos a reunir y es que porque necesito ir a la iglesia, porque ya me habló el pastor que no me vio en la iglesia, que qué pasa conmigo. No. Nadie, no es porque mi mamá me obligue a ir a la iglesia, me tenga que levantar y tenga que asistir a la reunión. Esa iglesia era una iglesia que amaba estar en ese lugar, que amaba hacer la voluntad de Dios. Y ellos perseveraban en 3 doctrinas importantes. 1, entendían el carácter mesiánico del Señor Jesús. Comprendían que el Señor Jesús era y es el Cristo. Ellos lo tenían súper claro. 2, ellos creían completamente en la resurrección del Señor Jesús, porque además había estado con ellos. Eran testigos completos de ellos. Y por último, la tercera, tenían esa convicción completa de la segunda venida del Señor. Completa. Y eso lo vamos a poder notar a lo largo de todo Hechos, cómo realmente ellos sí tenían esa convicción. Hace unos días, hace ya bastantes meses, el pastor nos hablaba justamente de la segunda venida del Señor y nos alentaba a que nosotros deseáramos la segunda venida del Señor, y por un momento parecía que todos anhelábamos la segunda venida y orábamos y demás, pero se terminó la predicación y pareciera que también se nos olvidó. Yo te pregunto, ¿tú estás deseando la segunda venida del Señor? Porque ellos, se acababa de ir el Señor y ya deseaban que regresara y ya lo anhelaban y estaban convencidos completamente que el Señor iba a venir. Y yo he escuchado personas que cuando se dieron estas predicaciones decían, sí va a venir el Señor, pero todavía falta. Predicaban en una parte, predicaban en otra parte, el Señor viene, y decían, pues yo creo que sí va a venir, pero no, ahorita no, todavía faltan algunos años. Fíjese, hermano, usted creyendo que faltan años, cuando hay predicaciones a diestra y siniestra de que pronto viene el Señor, y usted quiere dormirse en sus laureles. Ellos, se acababa de ir el Señor, no tenía mucho tiempo, pero ellos decían, en cualquier momento va a venir y yo me voy a preparar y yo me voy a esforzar y el Señor me va a encontrar orando constantemente. Tenía ese deseo. ¿Qué deseo tiene usted? ¿Qué es lo que quiere creer? Es fácil estar cómodos, claro que sí, y pensar que todavía falta una generación más para que el Señor venga. ¿Es lo que usted quiere? No, hermano, es hora de despertar. Es hora de aprender de esta iglesia, y así como lo deseaba en su corazón, también nosotros desear que el Señor venga pronto y estar firme en estas doctrinas y tenerlas claras en nuestra mente, para que nada ni nadie nos pueda sangolotear, para que si viene una situación en nuestra vida, nosotros estemos firmes, podamos mantenernos en esta unanimidad, todos, toda la iglesia. Y cuando digo toda la iglesia, hago referencia a lo que decía también el pastor hace 8 días. La iglesia es toda, no las diferentes divisiones que se quieren generar en la actualidad, no. Realmente la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es importante entender cómo eran estas personas y saber que ante todas las situaciones que ellos estuvieron viviendo, tenían presente las enseñanzas que les había dejado el Señor Jesús. Y eran enseñanzas que no solamente se quedaban en la mente, eran enseñanzas que ellos estaban poniendo por obra. Punto importante que podemos notar es que ellos tenían comunión unos con otros, entre ellos mismos. Tenían una relación tan bonita
Y la podemos ver en la Escritura, porque ellos se preocupaban por su hermano. No era que tienes que preocuparte por tu hermano, no, de su corazón surgía ese deseo de ver al otro. No solamente me voy a ver a mí. Y al momento en el que yo me doy ese tiempo para poder observar el otro, es cuando estoy trabajando en tener esa comunión con mi hermano. En ver qué es lo que está pasando realmente con él. Esta iglesia que estaba perseverando era una iglesia que se permitía sentir, que se permitía ver. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque muchas veces nosotros en la actualidad te dicen, es que tienes que fijarte en lo tuyo y deja de ver al otro. Y no lo estoy hablando en una cuestión de crítica o de juicio, no. Pero muchas veces nos ensimismamos en lo que está pasando conmigo, en mis problemas, en mi forma de pensamiento, y dejo de ver al otro. Y dejo de buscar el bien de alguien más. Dice la Escritura que nosotros somos criaturas para hacer buenas obras. El Señor para eso nos hizo, para que hagamos buenas obras. Y a veces ni siquiera la buena obra la queremos hacer con nosotros. Entonces en ese momento cortamos completamente. ¿En qué momento vamos a tener una comunión unos con otros? Se quiebra. Pero ellos trataban de salir adelante, teniendo esa comunión, perseverando, orando. Y justamente en ese momento en el que ellos tienen esa comunión, y bueno, nosotros podemos leer todo el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que ellos hacían. Y entre una de ellas es que aquellos hermanos que tenían dinero, pues vendían sus cosas y las repartían entre todos. Porque ya no estaban pensando en las cosas materiales, porque venía el Señor. ¿Para qué me voy a estar desgastando, juntando, albergando dinero, haciendo riquezas en la tierra cuando puedo hacer riquezas en el cielo? Su mente estaba en esa parte. Entonces, ellos se reunían, comían juntos. Si a alguien le faltaba algo, hermano, yo te doy para que no tengas esta necesidad. Ah, mira, yo estoy viendo que le faltan chanclas. Bueno, le voy a dar unas chanclas aquí a mi hermano. Porque estaba viendo lo que hacía falta. Porque estábamos en esa comunión completa. Estaban. Bendito sea el Señor que estemos en algún momento todos en esa comunión, gozándonos. Pero el estar en ese punto también permite tener discernimiento y entender cuando hay personas que no precisamente están en esa comunión. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos clamando al Señor, también nos permite tener ese discernimiento. Y entonces se nos muestra una situación. La situación cuando viene Ananías y Zafira, y entonces ellos tratan de buscar un reconocimiento público ante todos, porque había muchas personas que vendían sus cosas y ellos dijeron, pues yo también no me voy a quedar atrás, también debo de aportar, pero había algo mal en su corazón, porque no le estaban haciendo con ese sentido de generosidad. Había corrupción en su corazón y fue evidenciado. Fue evidenciado porque al momento en el que tú estás con esa comunión con Dios constante, el Señor permite tener ese discernimiento por aquellas personas que no están siguiendo, que no están con el Señor, que no están siguiendo los parámetros, que no están en la doctrina correcta, o que empiezan a transgiversar las cosas. Y esto es bien importante entender, porque en la Escritura se dice
que todo lo que ellos daban lo hacían porque ellos querían. Nadie le pidió, oye hermano, tienes que dar tal cantidad porque te está yendo muy bien, ya vi tus ventas, te fue súper bien, tienes que dar dinero, porque el hermano de tal pues no tiene para comer, necesitas dar tu aportación. No, no había eso. Todo lo que se hacía era porque ellos lo sentían en su corazón. Pero estas personas no lo hicieron porque lo sentían. Había algo oculto. Había un ganar, que todas las personas vean, que me miren, que yo también voy a aportar. Y entonces le miento. Y digo, sí, vendí mi casa y mira, aquí está todo, yo lo estoy dando. Y son descubiertos. Porque el Señor conoce todos los corazones. El Señor conoce mi corazón, conoce tu corazón. ¿Y qué es lo que nos está moviendo? En esta iglesia gloriosa, en este tiempo de unanimidad, fíjense, pasó esto. Es importante que nosotros también en estos tiempos donde no es tan gloriosa la iglesia, también estemos atentos a las personas que nos rodean y sobre todo estemos atentos a qué es lo que está moviendo nuestro corazón. Y te invito a que en este momento analices un poquito qué es lo que te mueve. ¿Realmente tienes ese deseo de servir al Señor? ¿O hay algo más que te está moviendo? Y si hay algo más que te está moviendo, este es el momento indicado para pedirle perdón al Señor. Bendito sea el Padre que dice que cada día sus misericordias son nuevas, cada mañana. Entonces, si en este momento tú acabas de descubrir que algo más era lo que te estaba moviendo, es el momento preciso para pedir perdón y suplicar que sea cambiado tu corazón. Continuamos. Fíjense, en este tiempo, que era en el momento en el que se estaba formando completamente la iglesia, entendemos que hay un fundador, como en cualquier parte que se crea algo, alguien la funda. Y de igual manera, hay un fundador de la iglesia. Y este fundador, pues se llama Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y esto es importante tenerlo presente. La iglesia es esta institución que estableció Dios y en la que Él nos dice que el centro es Él. Así que debemos de tener presente que si en alguna iglesia se está poniendo arriba a un hombre, entonces esa iglesia no puede ser considerada una iglesia. Porque la misma Escritura nos dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, lo dice el Señor Jesús. Él es el constructor de las iglesias. Una iglesia verdadera justamente está fundada en este ser divino, en nuestro Señor Jesucristo. Y con eso nosotros vamos a entender que estamos caminando correctamente, que la iglesia en la que yo estoy realmente tiene esta sana doctrina porque el fundamento central es Cristo. Más adelante en la organización que empieza a tener, porque nosotros leemos el libro de los Hechos y nos damos cuenta justamente de cómo era la congregación, de este sentimiento que tenía la congregación. Pero no solamente nos habla de cómo eran los congregantes, sino que también nos empieza a hablar de cómo era la estructura que empieza a tener la iglesia. En Hechos 6, 3, 4 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué era este trabajo?
Bueno, como en todos los lugares, cuando empiezan a surgir estas reuniones, tenemos dos vertientes. La primera vertiente era estar buscando la palabra del Señor, estar con esa comunión con el Señor, pero estaba la otra parte. Estaba la parte de todos los que se estaban congregando, las personas que estaban en pobreza, las viudas. ¿Qué estaba pasando con ellas? ¿Quién se estaba encargando de ellas? Como se dieron cuenta de que algo estaba fallando, de que no se estaba llevando completamente acorde o estaban surgiendo nuevas necesidades en estas reuniones, ellos establecieron algo. No fueron ellos los que dijeron, bueno, ahora me voy a encargar también de ver qué es lo que va a pasar con estos hermanos. No. Ellos dijeron, bueno, vamos a poner prioridades. Nuestra prioridad es buscar al Señor, nuestra prioridad es la palabra de Dios, pero hay otra área que necesita ser suplida, es importante también llenarla. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces es cuando dice justamente, buscad pues hermanos entre vosotros y levanta a otras personas para poder servir en esas áreas. Si nos damos cuenta, la iglesia no estaba llevada por una sola persona. De entrada tenemos a los 12 apóstoles y después empiezan a meter a más personas para que puedan servir también dentro de la iglesia. Porque, reitero lo que dije hace rato, hay una sola persona que es la que es cabeza y eso es el Señor Jesucristo. Todo lo demás es la construcción que se dejó para poder llevar este cuerpo de forma correcta. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que cuando ellos le pedían a una persona que cumpliera alguna función dentro de la iglesia, pedían cualidades particulares. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta a qué tipo de personas yo le voy a poner en cierto lugar. No se trata de solamente poner a la persona que siempre se siente enfrente, o la persona que siempre llega temprano y se sienta en la esquina derecha del local. No, debe desarrollar ciertas cualidades. Y por eso dice en la Escritura, en Hechos 6, varones, 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Porque si una persona está llena del Espíritu Santo, entonces sabemos que es diferente a las demás. 3, que sea una persona sabia. Y entonces, en ese punto nosotros empezamos a darnos cuenta de que no estaban buscando a cualquier persona. Más adelante, en 1 Timoteo 3, 1, 7 y en Tito 1, 5, 11 nos va a dar cualidades ya más precisas de qué era lo que tenía que tener las personas que querían servir. ¿Tú quieres servir? Entonces tienes que cumplir ciertos parámetros. Porque, ojo, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que tenemos que tener presente. Yo lo hago por Él y me esfuerzo y cambio, y a medida en que me expongo delante del Señor y viene el Espíritu Santo a mi vida, entonces todo mi carácter, todo lo que soy yo comienza a cambiar. Es por eso que se pedía que las personas fueran así. En Hechos 14, 23 dice más adelante, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense, para poder constituir a personas como ancianos de la iglesia, oraron y ayunaron. No fue de que de la nada yo voy a poner a mi hermano nada más porque me cae bien,
o nada más porque es medio constante. No, hay una búsqueda del Señor para saber que yo estoy cumpliendo su voluntad. Oraban, ayunaban y en ese momento tomaban las mejores decisiones. Personas que iban a tener las características, las cualidades precisas que se iban a necesitar para ese lugar donde ellos iban a ser destinados. Con esto, la iglesia primitiva, la iglesia gloriosa, tienen características muy particulares que es importante volverlas a reiterar. 1. En esta iglesia había una manifestación y una dirección completa del Espíritu Santo. Y lo podemos notar en cada uno de sus capítulos. 2. Hay una comunión y una cooperación y un compromiso por parte de los miembros de la iglesia. Y eso es bien importante porque en la actualidad ya nadie quiere tener compromisos. Ya nadie quiere cooperar. Que lo haga siempre la misma persona. Pero en ese momento no. Todos tenían esa comunión. Todos estaban cooperando y todos generaban ese compromiso hacia el Señor. Tenían un ministerio muy integral. Tenían por una parte la predicación de la palabra, las enseñanzas y también se podía ver la manifestación de los dones, porque ustedes recordarán cuando se menciona en el libro de los Hechos que los apóstoles iban y sanaban. Y pasaban y sanaban a los enfermos. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos con ese poder y era visible esa manifestación. Y entonces, y no solamente se encontraban en las sanidades, había un fluir completo en todo lo que respecta a los dones del Espíritu Santo. Es bien importante tener presente que si nosotros anhelamos caminar, anhelamos poder ser un poquito a la iglesia gloriosa, depende cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como seres humanos nos gusta echarle la culpa a los demás y decimos, es que el pastor, ay, es que es culpa de mi líder. Hace tiempo alguien me dijo, es que cada quien tiene el líder que merece y el pastor que merece. Entonces, por algo tienes ese líder y por algo tienes ese pastor. Y déjame decirte que todo cambio comienza primeramente por ti. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Y qué tipo de discípulo quieres ser? Nuestra vida debe empezar a tener un cambio. Debemos de tener esa dependencia del Espíritu Santo, tener ese compromiso, ese amor por los demás. No ese amor que viene del que me vean o que ni siquiera es amor, realmente un amor genuino en nuestro corazón. Ese deseo porque así como yo puedo recibir una bendición, así como yo me siento liberada y me siento ligera en la presencia del Señor, de esa misma forma quiero que se sientan los demás. Y entonces yo comparto de la palabra. Yo comienzo a ser diferente. Hace mucho tiempo yo recuerdo que se nos alentaba a caminar en unidad dentro de la iglesia. Y todo el mundo oraba y vamos a orar porque queremos estar en unidad. Y de repente nos dice el pastor, bueno, qué bueno que estén orando por unidad. ¿Qué estás haciendo para generar la unidad? Ay, porque a veces solamente queremos orar, doblar rodilla y oramos y oramos y oramos y no hacemos nada. Y esta iglesia oraba pero hacía. Es importante que nosotros empecemos también a hacer algo. Queremos que nuestras iglesias
ese lugar donde nosotros nos congregamos, empiecen a parecerse a la iglesia gloriosa, empecemos nosotros a trabajar en nuestro corazón, en nuestra cercanía con el Señor. Ahora, hay otro punto importante. Ya les hablé de estos puntos que hacen esta iglesia gloriosa, pero así como todas las iglesias que hay seres humanos, había algunos detallitos que se les empezaba a filtrar. ¿Por qué? Pues ellos tenían una comunión muy bonita, se juntaban a comer juntos. Y no sé si en algún momento usted ha tenido una reunión con personas de su iglesia que se vayan a comer a algún lugar, es muy grato. Y entre pláticas te sientes a gusto, estás muy bien. Imagínese domingo tras domingo en la semana, lo invita un hermano a comer, lo invita otro hermano. Yo recuerdo cuando era niña, mis papás hacían de comer constantemente y de repente era la comida, venían invitados a la casa, siguiente sábado otra vez invitados a la casa, a mi papá le encantaba cocinar y de repente nosotros íbamos a visitar a otras familias. Era bonito. El punto es que aún en esa situación grata podemos caer en algo que se llama comodidad. Y yo no digo que esté mal, está muy bien, porque necesitamos esos momentos. Pero cuando nos quedamos en esa comunidad, todos juntos, y nos llevamos súper bien, ya estamos en esa unidad, pero ¿qué más? Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. No tenían un celo misionero fuerte. Se quedaron resguardados en su territorio y ahí se quedó el asunto. Todos convivían, todos se conocían, pasaban momentos muy bonitos, tenían sanidades, estaba la predicación de la palabra, pero estaban ahí guardados. Y entendemos que Dios tiene una visión. Y entendemos que Dios tiene un propósito muy claro. A veces nosotros no sabemos cómo es el propósito, pero Dios lo tiene súper claro. Y entonces vino algo nuevo para esta iglesia. Vino una prueba de persecución. Era importante que salieran. Y la persecución fue el punto para salir a evangelizar. Fíjese, hermano, le estoy hablando de una persecución. No estoy hablando de una pandemia en donde usted se queda en su casita cómodo, en donde de repente puede salir a comprar con un cubreboca, regresa, se queda y está muy bien. Estoy hablando de una persecución en donde hay golpes y en donde tu vida está corriendo un riesgo. Y aún así, la iglesia salió a flote. No fue de que, híjole, ya me están persiguiendo, no, mejor yo ya me voy a mi casita. Me voy a mi casa y yo ni siquiera voy a decir que soy cristiano porque de seguro me van a pegar, me van a apedrear, me van a matar. Yo desisto. ¿Cuántas personas dejaron de asistir a la iglesia por la pandemia? Porque les incomodaba el cubreboca o porque un mujer le dijo, discúlpeme hermano, se sienta aquí, pero ahora siéntese acá porque tiene que haber un espacio y ya no le gustó y ya no fue. O de repente su líder le dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a conectar en línea y usted dijo, ay, yo no, eso no me gusta, ni le entiendo y tampoco quiero aprender y mejor ya no quiero. Si nosotros analizamos estas dos cosas, realmente la pandemia fue cómoda, entre comillas. No estoy diciendo que no hubo cosas fuertes, las hubo, claro que sí. Pero muchas personas tuvimos la bendición de poder trabajar en nuestra casa. Muchos tuvimos bendición de poder recibir comida en nuestros hogares. Y muchos tuvimos la bendición de que hubo personas que nos estuvieron dando la palabra a través
de algún medio electrónico, que se conectaban y ahí estábamos escuchando la palabra del Señor. Pero ellos no estaban viviendo eso. Realmente los estaban matando. Si encontraba que se habían reunido, llegaban ahí y empezaban a golpear y empezaban a jalonear y las cosas eran fuertes. Eso sí es fuerte. Y aún así la iglesia pudo crecer y cumplir el propósito que Dios quería. A veces nosotros no alcanzamos a ver las cosas. Bendito sea el Señor que esa iglesia sí alcanzó a darse cuenta de que todo tiene un propósito, y el propósito de Dios era que el evangelio se extendiera y se extendió. Tal vez no era esa la visión o lo que uno hubiese querido hacer, pero Dios tiene sus medios, y cuando nosotros entendemos que lo que estamos haciendo aquí es cumplir el propósito de Dios y que todo lo puedes ver, tanto puede ser positivo o negativo, según nosotros, pero todo nos va a ayudar al Señor. Todo nos va a ayudar porque es para el Señor. Y dice la Escritura que todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si nosotros entendemos que nuestro fin es estar con el Señor, si yo me muero ahorita o me muero mañana, da lo mismo porque yo voy a estar con el Señor. Y entonces, ¿para qué voy a darle más estima a mi vida si no voy a hacer con ella nada para el Señor? Cuando tenemos eso en la cabeza, nuestra forma de pensamiento es completamente diferente, y entonces entendemos que todas las pruebas y todo lo que alguien está pasando es para glorificar al Señor, para que pueda cumplir ese propósito que Dios ya tiene establecido. Esta iglesia pasó por persecución y el evangelio pudo extenderse y se empezaron a levantar grandes cosas porque se tenía claro lo que se estaba haciendo, porque sabían que a final de cuentas, si me matan, de todas formas el Señor ya viene. Sirve de que lo veo más rápido. Diferente perspectiva de pensamiento. Yo te invito a que en este momento tú puedas analizar un poquito de cómo has llevado tu vida a cabo. Hace 8 días y hace 15 días el pastor nos ha estado hablando justamente sobre la importancia de nosotros de congregarnos. Nos ha estado invitando a que nosotros analicemos nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Yo te estuve hablando de esta iglesia gloriosa y lo que pasó, cómo es que surge y cómo es que a través de esta persecución puede realmente extenderse. Pero también quiero retomar lo que comentaba el pastor sobre la importancia de que nosotros nos estemos congregando y sobre que realmente te vuelvas un miembro participativo en donde estás. No por el pastor o por las personas que estén ahí, porque sabemos que lo que estamos haciendo es para el Señor. Para que entendamos que una iglesia, lejos de solamente trabajar para la iglesia, es un lugar donde yo puedo crecer. Sí, el Señor nos prueba en la iglesia, claro que sí, y luego tenemos al hermanito con la que nos pone prueba cada rato de carácter, y no nos cae bien, y pasa una cosa, y pasa la otra cosa, y para acabarla se sienta junto a ti, y entonces ahí está tu prueba de paciencia. Pero la iglesia no solamente es el momento donde te limpian de las asperezas que tiene tu carácter. La iglesia es el lugar donde nosotros nos podemos reconfortar. Es ese lugar donde puedes encontrar a tus hermanos para que oren por ti y estar en esa unanimidad de oración. Es cuando tú no sabes a quién recurrir. Y cuando aún tu llanto y las cosas y las situaciones son tan fuertes que no te permites escuchar la voz de Dios, ahí está la iglesia para que ellos te ayuden a escuchar la voz del Señor.
La iglesia también te ayuda a sanar. Y no estoy hablando de una cuestión física, en donde se generen los milagros, no. La iglesia te ayuda a sanar, te ayuda a dar esa parte mutilada de tu vida. No solamente es el lugar para servir, también es ese lugar para que nosotros podamos sentir a través de lo espiritual, pero a través del amor de mis hermanos, poder sentir el amor de Dios. Porque a través de las personas a tu alrededor, Dios va a estar presente. Yo te invito realmente a que en este momento tú analices por qué dejaste de congregarte. ¿Cuál fue el punto que te lastimó? ¿Qué mentira te compraste para dejar de recibir la bendición de Dios en este lugar? Y si ese lugar no era el indicado, entonces haz lo que hizo la iglesia. Ponte en oración. Pídele al Señor que te dé ese lugar donde realmente tú te vas a poder sentir bien, donde vas a poder estar en unanimidad, donde vas a poder crecer y también donde te vas a poder recargar de energía, de saber que alguien está orando por ti y que después tú orarás también por esa persona. Yo te invito a que estés reflexionando en este punto y espero que pronto tomes tu decisión. Dios te bendiga. Hermanos, ¿qué les pareció la predicación? Le animo a que tome un tiempo para reflexionar sobre la enseñanza que hemos recibido hoy y a buscar, con la ayuda de Dios, poner en práctica lo aprendido. Les agradecemos que nos haya acompañado en esta transmisión. Dios le bendiga.